En pleno siglo XXI no es reconocida la caza de brujas como un hecho relevante. Ha sido de poco estudio por parte de los historiadores. De hecho, algunos aluden que era por un tema mental o emocional que estas personas eran acusadas y ejecutadas, así justificando estos eventos. A partir del siglo XV surge la persecución de brujas en Europa, pero su auge fue a mitad del siglo XVI, debido a que la brujería estuvo directamente relacionada con la escasez de víveres. No obstante, fue a finales del siglo XVII que se evidencia un incremento de la caza de brujas en otras partes del continente. Esta persecución se llevó a cabo sin distinción alguna, ni de sexo ni de edad. Tanto las mujeres, los niños y los hombres podían ser investigados y condenados por este tipo de delitos. La tortura era el mecanismo principal para conseguir la confesión de estos, y todos podían ser sujetos de la tortura. Bueno, hay que tener en cuenta que sí hubo un sesgo en cuanto a los nobles y los clérigos. Ellos no eran condenados por este tipo de delitos, y esto se puede ver en el libro Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, ya que relata la historia de una hija de un marqués que fue mordida por un perro, y según las monjas presentaba los mismos síntomas de una persona poseída y ella podía ser condenada a la pena capital. Pero por ser hija de un noble, ella simplemente fue llevada a un hospital de reposo. No hay un reporte exacto de personas ejecutadas por estar relacionadas a la brujería. Algunos estiman que 9 millones de víctimas habría cobrado la persecución. Sin embargo, otros historiadores mencionan que la cifra oscilaba entre 40.000 y 60.000 personas. Es pertinente resaltar que es muy complicado llegar a una cifra exacta, debido a que el reporte que se tiene depende de los juicios que se llevaron a cabo. No obstante, muchas de las víctimas fueron linchadas e incluso se suicidaron cuando tenían una noción de que fueran ejecutadas. Para esto es primordial conocer estos sucesos ocurridos en diferentes partes de Europa y entenderlos conjuntamente para tener un conocimiento sobre el desarrollo del derecho penal. Para ello se hará un estudio sobre la persecución de brujas y la relación que ésta tiene con la evolución del sistema penal en diferentes etapas de la historia. Derecho griego. Dos características principales. La primera, la aceptación de la tortura como un medio probatorio. La segunda, juicios contradictorios en frente del tribunal y del público en virtud del principio de la democracia en Grecia. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de que la tortura se admitiera como un medio probatorio? Era que se podían llegar testimonios falsos que no eran acordes a lo que pasaba en realidad. ¿Cómo podemos hacer la relación de esto con la cacería de brujas? Los clérigos en esa época estaban entrenados para obtener una confesión de las brujas, así ellas no practicaban esas actividades. Segunda característica, los juicios se realizaban en frente del pueblo. Esta característica está estrechamente relacionada tanto en el derecho griego como en la cacería de brujas, porque se entendía que la infracción que realizaba un individuo afectaba a la colectividad del pueblo. En el derecho griego se puede ver evidenciado en que cuando una persona cometía un delito, cualquiera del pueblo podía presentar una querella en contra del mismo y llevarlo ante un tribunal. Ahora bien, cuando se realizaban los juicios contra las brujas, se entendían que las herejías que ellos cometían afectaban a la totalidad de la sociedad porque estaba en contra de la religión que ellos practicaban. Prima facie, es menester que el tema de la brujería no se alcanzó a dar en Roma per se, solo tuvo cierta contemporaneidad con el Imperio Romano de Oriente. Cabe destacar que en Roma se dio la división de delitos que hubo en Grecia, es decir, una división de delitos públicos y la división de delitos privados. El tema de las brujas, para relacionarlo, se daría en los delitos públicos ya que vulneraba un interés comunitario y general. En la República se dieron varios procedimientos. Empezamos con la cognitio, que era donde el pretor adelantaba la investigación, era parte y juez, además de eso, decidía y no tenía que justificar esa decisión. Por ende, este mecanismo sufrió de ciertas arbitrariedades. Posteriormente se va a dar la inquisitio, donde el pretor realizaba esa investigación, era parte, mas no iba a ser juez, ya que no iba a decidir. La persona podía aplicar la appelatio, donde contraargumentaba la decisión que hubieran tomado. Había una vicisitud respecto a esta appelatio, porque era el mismo juzgador de primera instancia el que iba a tomar la decisión de segunda instancia. Entonces, respecto al tema de la brujería, si hubiera sido un hombre que hubiera hecho estas prácticas, este podía aplicar la provocatio ad populum, para que se reunieran en asamblea popular para evitar las consecuencias de ese inquisidor público. Entonces se le dio paso al accusatio, que era cuando un profesional realizaba una investigación y este mismo profesional realizaba una acusación que iba a ser revisada por el Collegium, que era un tribunal formado por jurisconsultos que iban a fallar necesariamente en derecho, y el Concilium, que se dio más afuera de Roma, donde el pretor iba a nombrar unas personas
que iban a fallar, no necesariamente en derecho. Es de suma importancia mencionar que se dio el derecho de gentes, que era el que se le iba a aplicar a los extranjeros y a la gente que llegaba a Roma. Este derecho era el que se le hubiera podido aplicar a las brujas, donde también se daba la confesión, que era la prueba reina. Para concluir esta etapa, se puede decir que el tema de la brujería, si hubiera sido un hombre romano el que la hubiera realizado, tendría unos privilegios mayores que si lo hubiera realizado una mujer o una persona del extranjero, que se le hubiera aplicado el derecho de gentes y la tortura como un mecanismo principal para asegurar esa confesión. Derecho germano. Se caracterizaron tres etapas principalmente dentro de su historia. La primera, el derecho germano antiguo. La segunda, el derecho foral. Y la tercera, el derecho real. Vamos a empezar con el derecho germano antiguo. Tiene una característica esencial y muy importante dentro de su sistema, que era un modelo de enjuiciamiento altamente subjetivo. Ahora bien, ¿cuál fue la consecuencia principal de que dicho modelo tuviera tanta subjetividad dentro del mismo? Era que se podían encontrar un gran número de arbitrariedades y de injusticias. Por otro lado, en la cacería de brujas no fue solamente uno de los hechos más violentos de toda la historia de Europa, sino también fue el enjuiciamiento de mucha gente inocente. ¿Qué sucede con esto? Bastaba con el simple testimonio de una persona para llevar a juicio al determinado acusado. Por lo tanto, lo que se quiere concluir en esto es que tanto en el modelo del germano antiguo como en la cacería de brujas no se buscó la verdad objetiva, sino se buscó la razón de uno. En cuanto al derecho foral, podemos afirmar que el territorio estaba dividido en diferentes feudos, por lo tanto, cada señor feudal tenía una jurisdicción independiente dentro de ese territorio. Si uno de los señores feudales no estaba de acuerdo con la práctica de la brujería, es más que obvio que el juzgamiento y el castigo de los mismos estaba a disposición de él y a arbitrariedad de él. Ahora bien, el derecho real. El derecho real poseía una prohibición muchísimo más clara que el derecho foral y el derecho germano antiguo en cuanto a la brujería. ¿Por qué? Porque el derecho real no solamente era el que era creado por el rey, sino que además este derecho no podía contrariar lo dicho por el derecho canónico. 3. La Inquisición es importante porque fue el periodo durante el cual se dio la cacería de brujas, ya que la Inquisición fue desde el siglo XIII al XVIII y la cacería del siglo XV al XVII. No obstante, la uniformidad en esas épocas es difícil comprobarla. Este proceso de cacería nace en medio de la puja por el poder que existía entre el rey y los señores feudales. La monarquía y la iglesia hicieron un trabajo conjunto en el proceso de avasallamiento. Esto gracias a que el conocimiento de la época estaba en la iglesia y ellos eran principalmente versados en el derecho, ya que cuando el derecho romano entró en desuso, este se almacenó en los monasterios y fue estudiado y desarrollado. Se le otorgó legitimidad poniendo al rey como representante de Dios en la tierra. Los delitos contra él eran considerados delitos de lesa majestad y se tomó la idea del derecho germano, dándole la potestad de reclamar satisfacción por medio de la indemnización. Este proceso se conoció como la confiscación de la víctima. Este cambio de mentalidad se dio por medio del cambio del modelo político y del modelo religioso. Esto desembocó en la modificación de las técnicas de investigación y en la toma de decisiones como lo afirmaba Foucault. El nuevo modelo de enjuiciamiento que se adoptó fue el modelo inquisitivo, basado en la Inquisitio romana. El nuevo fin en este modelo era obtener la verdad histórica, a diferencia en el derecho germano, que era proteger la paz pública. En este modelo se le otorgó la participación a la Iglesia por medio de la visitatio, en la cual los sacerdotes fungían como jueces e investigadores. Las características de este nuevo modelo son una confusión en el rol del juez y del investigador, que este proceso se llevaba a cabo en secreto y por escrito, que había tarifa probatoria y que la confesión era la principal prueba y el medio para conseguirla era la tortura. También era un modelo sin garantías y el acusado pasó de ser un sujeto procesal al órgano principal de la prueba. Esto desembocó en una histeria colectiva por la cacería de brujas, que se dio ya que la investigación se podía iniciar por rumores públicos, de oficio o por denuncia. Las personas denunciaron a otras sin un fundamento real, producto de un efecto psicológico generado por el miedo y la propaganda. La mayoría de las denunciadas eran mujeres. Se afirma que un 82% de las condenadas fueron mujeres. La Iglesia y la monarquía usaron esto a su favor para fortalecer los dogmas de la religión y la monarquía para castigar a sus opositores, como fue el caso de Juana de Arco, que fue acusada de herejía y posteriormente condenada a morir en la hoguera.
y Jacobo V de Escocia o I de Inglaterra, que escribió el libro Demonología, por medio del cual hizo una investigación de estos sucesos. El principio de reserva de tortura fue ineficaz, ya que se excedieron los límites que se tenían para esta. Por lo tanto, el fin del proceso falló. Ya las confesiones no eran reales, sino provocadas por medio de la tortura, lo que generó un número escalofriante de muertes que se dieron muchas veces bajo el auspicio de las autoridades. Otro jesuita, como Friedrich von Spee, declara la irracionalidad de los juicios contra las brujas, al igual que los procesos contra los herejes. En Francia, autores como Montesquieu y Voltaire critican la ordenanza francesa de 1960, ya que piden que se empiecen a integrar varios derechos, como los derechos a oportunidad de defensa, que se le garanticen otros derechos al reo y también que se pide que el proceso sea regulado. No solo en Francia, sino también en otras partes de Europa se empieza a integrar una nueva legislación para cambiar el sistema inquisitivo. El rey Luis XVI, ante la presión pública para que se hiciera este cambio y se dejara de utilizar la tortura como un medio para verificar el crimen, pidió también que la ordenanza fuera reformada. Así que como último acto como monarca, pidió que se aboliera la tortura. Y así se hizo. Se empezó a reformar la ordenanza de 1960. Con lo cual se puede concluir que en general y en todo el continente de Europa, el nuevo sistema de enjuiciamiento tiene varios factores. El primero está compuesto por un tribunal. Y no solamente eso, sino que también se empieza a exigir que el juicio sea público y oral, ya que antes los juicios de las brujas eran secretos. Como segundo factor, se debe aplicar la ley para poder administrar justicia. Además, el imputado tiene derechos de dignidad, también se le reconoce que puede utilizar asistencia para esa defensa y que también tiene derecho a defenderse. Además, la coerción debía estar previamente regulada para poder aplicarla y finalmente al reo se tenía como inocente, es decir, ya empezaba a haber una presunción de inocencia y quien lo acusaba debía desvirtuarla. Así es como podemos ver que la persecución de brujas marca un antes y un después. Es menester señalar que temas como la brujería no han quedado en el pasado, pues existe plena evidencia que estas prácticas se continúan llevando a cabo en diferentes partes del planeta, a pesar de la evolución del Estado Social de Derecho, el cual implica un sinnúmero de garantías que incluso tiene trascendencia internacional. A pesar de que la brujería no se encuentra tipificada en ningún ordenamiento jurídico, pues esto vulneraría el principio del libre desarrollo de la personalidad, hoy día encontramos síntomas de rechazo y violencia como represalia a este grupo de personas. Los estados han tratado de incentivar y reformular una serie de políticas que garantice el pleno uso de los derechos humanos, además de incentivar el pluralismo. Sin embargo, siempre que esto no vaya en desmedro de los principios constitucionales. A pesar de esto, una pequeña parte de la población considera que esta política no es correcta o no es eficaz. Por lo tanto, ellos toman las medidas que consideran justas y necesarias, llamándose esto justicia por mano propia. Esto demuestra que la permeabilidad del sistema no es total y que hay falencias y que se debe corregir para que todos tengamos un conducto regular que permita la correcta judicialización. La reacción penal ha de ser excesiva para buscar humanizar aquellas conductas que vulneren bienes jurídicos tutelables. Caso como la abolición de la pena de muerte o los castigos corporales dio paso a la privación de la libertad. Sin embargo, esta medida se ha venido deformando a lo largo del tiempo. Caso como un niño del Congo que es acusado de ser un niño brujo por haber causado complejas situaciones en su familia como una enfermedad. Estos niños son obligados al ayuno y a estar encerrados por haber causado esta situación. Se es consciente que el estar encerrado causa un serio deterioro mental. Estos niños son encerrados y sin saber una razón.
Por lo tanto, es lamentable que estas situaciones se lleven a cabo y las consecuencias trágicas que esto tendrá. La noción de enjuiciamiento penal ha sido tergiversada a lo largo de los años. Gobiernos o estados no han cumplido los presupuestos que ellos mismos se plantearon. Hay ordenamientos incluso que han pasado por encima de la investigación de la reconstrucción del caso, situaciones de modo, tiempo y lugar. Tenemos como ejemplo una mujer de Arabia Saudí la cual fue decapitada por llevar a cabo prácticas de brujería. Ciertamente, aunque el panorama ha cambiado a nuestro favor, aún sigue siendo desalentador. Se debe mejorar en temas como el principio de oportunidad para que con criterios razonables se pueda llevar a cabo el correcto ejercicio del derecho penal y así una correcta judicialización de las personas para tener como consecuencia un correcto desarrollo de la sociedad.